Herramientas de organización. La composición. La ordenación de las herramientas del lenguaje visual constituyen un sistema jerárquico que pretende transmitir un significado. Componer una imagen consiste en ordenar las herramientas en función del mensaje que se quiere transmitir para alcanzar un conjunto. Esta ordenación se organiza a través de la llamada estructura abstracta. Reúne el resultado visual de las relaciones que se establecen entre los elementos de la representación visual y que forma un esqueleto invisible mediante el autor y el receptor. Para generar significados se utilizan los siguientes recursos: estructura reposada y estructura dinámica. Recursos para crear una composición reposada: constantes, simétricos, rectos, con centrípedos, completos y centrados. Recursos para crear una composición dinámica: inconstantes, asimétricos, oblicuos, centrífugos, descompletos, descentrados. Producto visual bidimensional estático. Estructura abstracta del producto visual. Composición reposada a través de elementos constantes. Composición dinámica a través de elementos inconstantes. Composición reposada a través de elementos simétricos. Composición dinámica a través de elementos asimétricos. Composición reposada a través de elementos rectos. Composición dinámica a través de elementos oblicuos. Composición dinámica a través de una espiral centrípeta. Composición dinámica a través de una espiral centrífuga. Composición reposada a través de un elemento completo. Composición dinámica a través de un elemento incompleto. Composición reposada a través de un elemento centrado. Composición dinámica a través de un elemento descentrado. La retórica visual. El concepto retórica. La retórica visual sirve para interconectar los distintos significados de los componentes del producto visual. La retórica es un sistema que se aplica principalmente en el lenguaje oral, escrito y se emplea para transmitir un sentido distinto. Ejemplo de retórica en la poesía. Frase: sus cabellos son de oro. Rubio: sentido propio. Concepto: fuente. Discurso denotativo. Oro: sentido figurado. Concepto: diana. Discurso connotativo. Los juegos retóricos, y en especial la metáfora, son muy utilizados en el lenguaje oral y escrito. En el lenguaje visual se descubrieron los juegos retóricos en la publicidad. La retórica visual se utiliza cuando se quieren emplear ciertos elementos de la comunicación visual para transmitir un sentido distinto del que propiamente les corresponde. Los teóricos empezaron a estudiar no solo las representaciones visuales comerciales, sino también las artísticas y las informativas, ampliando el campo de estudio. Figuras básicas de la retórica visual: sustitución, metáfora, alegoría, metonimia, calambur, prosopopeya. Comparación, oposición, paralelismo, gradación. Adjunción, repetición, epanadiprosis, hipérbole, préstamo. Supresión, elipsis. La metáfora es cuando se sustituye algún elemento de la imagen por otro, según una relación de semejanza de carácter arbitrario. La alegoría es cuando en una imagen existen varias metáforas a la vez. La metonimia
es cuando la sustitución se realiza según un criterio de contigüidad, cuando la relación entre el significante y el significado es física en algún punto. El calambur consiste en un engaño visual explícito. En la representación nos parece ver algo que realmente no ha sido representado. La prosopopeya consiste en otorgar a objetos inanimados o animales valores animados o humanos. La oposición es cuando la comparación se realiza entre dos elementos que se oponen explícitamente. El paralelismo es cuando dos elementos se asemejan. La gradación es una modalidad del paralelismo donde se introduce el concepto de escala. Metáfora visual. El significado emerge de la sustitución de las flores, elemento fuente, por mariposas, elemento diana. Metonimia visual. El significado emerge de la sustitución de la campanilla, elemento fuente, por la nota musical, elemento diana, siendo la relación de contigüidad. El significado general de esta imagen emerge del paralelismo explícito entre el significado de la escalera y el de la muleta. El significado general de esta imagen emerge de la oposición explícita entre el significado de la cuchara y el de la sombra del tenedor. La repetición o anáfora es cuando el autor, de forma deliberada y pretendiendo un sentido, repite alguno de los elementos de la imagen. La epanadiplosis es el proceso empleado profusamente en la literatura en el que el principio y el final de la misma secuencia se representa en la misma escena. La hipérbole o exageración es cuando el autor exagera de forma explícita algún elemento de la imagen. Calambur. Los protagonistas de la imagen parecen estar fundidos con sus muebles, ser la misma cosa. Prosopopeya. Las lavadoras ni tienen ni pueden sacar la lengua. Hipérbole. El significado emerge del enorme e imposible tamaño de la araña, creada por el artista Louis Bourgeois. El préstamo es cuando un autor recurre a otra imagen al estilo de otro autor a un tema que no es el de la propia representación para argumentar su discurso.
Préstamo. En esta obra el significado emerge, entre otras muchas cosas, de lo que connota la figura de Bart Simpson, de la cual se ha apropiado el autor. La elipsis consiste en la eliminación explícita de algún elemento de la representación visual, cuya ausencia transforma el significado de la imagen. Elipsis. Eliminar los elementos clave de un mensaje visual crea un mensaje determinado, como ocurre en esta imagen donde se ha prescindido de la información textual explícitamente. Aprender a ver es como aprender a conducir. Aprender a ver es un proceso cuyo aprendizaje comenzará haciéndose de forma consciente, lenta y sistemática, para pasar a ser un proceso rápido y automático. Este automatismo organizado que deberíamos desplegar para comprender una representación visual, también deberíamos aplicarlo a la hora de construirlo. El significado de una construcción visual varía y el conjunto de herramientas que hemos analizado solo podrá tener un uso personal y servir de modelo para una primera fase de acercamiento a las representaciones visuales hasta que cada espectador organice su particular procedimiento de análisis y comprensión.